Bueno, señor presidente, señores autoridades que patrocinan e apoian estas sesións de traballo alrededor da responsabilidade social e corporativa en galego, da que se falou abondo, que se falou ben na introdución a esta sesión, e, por tanto, eu non vou dicir nada máis porque debo ser breve. O invitado que ten moito que decir e que seguro que vai interesar especialmente a súa intervención é a estrela, ou polo menos é a persoa que debe de presidir esta sesión de traballo. José Manuel Pérez Tornero, teñen vostedes aí na documentación a súa biografía, os seus datos, e, por tanto, sería redundante pola miña banda ler agora o currículum dunha persoa vencellada á comunicación, vencellada ao ensino e, polo tanto, a reflexión que a comunicación implica, a responsabilidade social que a educación ten, o título xa de Comunicación, a responsabilidade social corporativa e o compromiso social é suficientemente significativo e, ademais, é un home comprometido ca investigación que a comunicación representa. Acaba de chegar agora de México, precisamente, ele é membro do Consello da Asociación Internacional de Televisión Educativa Iberoamericana, e eu recordáballe que é un programa que, bueno, os máis novos se cadra igual non lembran, pero algúns de nós sí, que era a aventura del saber. Pois a aventura del saber era foi unha idea de José Manuel Pérez Tornero, non se sigue emitindo agora, non? Sí. Sigue emitindo. Bueno, pois eu deixei de velo hai tempo, cando deixei de viaxar polos hotéis, porque era onde eu sempre enganchaba o programa, e a verdade que era un programa onde a televisión e a educación é un programa onde a televisión e a educación se dan a man. Esa bella reflexión de como os medios de comunicación de masas poden ser ferramentas de formación social, non de deformación social, e nestes tempos iniciativas como esta, e eu alégrome especialmente que se siga emitindo, porque pensei que o sacaran das parrillas, porque o que lle pasa sempre aos programas culturais é o que ou ben os emitan en horas pornográficas, a altas horas da madrugada, ou desaparecen das parrillas. Por tanto, é un éxito do director e é un éxito dos programadores que manteñan programas destas características. Sobre todo, a responsabilidade social e o compromiso que representa a comunicación. A comunicación, como dixen antes, ferramenta de educación para a formación das sociedades e, ademais, comprometida ou, polo menos, desafiada polos cambios tecnolóxicos que nestes momentos se producen no mundo, onde a bella radiofonía que conmocionaba os nosos avós, hoxe, conmociona os pais que ven como os seus fillos e netos, os avós, están enganchados ca nova tecnoloxía das pantallas e todo o que ese mundo significa. Por tanto, imos ter a oportunidade de reflexionar ou de compartir a reflexión con un especialista e seguro que no coloquio, que haberá oportunidade, podremos formularlle máis preguntas sobre as nosas preocupacións. Moitas gracias, Manuel, por estar connosco e abrir esta sesión. Muchas gracias a vos. Bueno, yo no falo galego, pero lo entiendo. Entiendo el portugués, el brasileiro y el galego. El que mejor entiendo es el brasileiro, pero el galego no es difícil. Quisiera agradecer primero al Consejo de Cultura, a su presidente, a José López, su secretario, al director de Política Lingüística y al presidente de la Fundación, invitarme para algo que para mí es un poco sorprendente, que tiene que ver la educomunicación con la responsabilidad social corporativa, porque es la primera vez que me lo pregunto, gracias a la invitación de José López. Y voy, por tanto, no a dar una respuesta cerrada, sino a expresar mis inquietudes y mis reflexiones abiertas a la discusión de por qué estamos en una época de comunicación que tiene que ser obligatoriamente de responsabilidad. Les cuento una anécdota que además es cada vez más grande para las empresas, cada vez más importante. ¿Por qué? Porque las empresas de todo tipo son cada vez más poderosas. Los estados están perdiendo peso, las iglesias apenas tienen, salvo en algunos países. Las viejas estructuras que sostenían la sociedad se están, de alguna manera, desvertebrando, pero las empresas tienen cada vez más poder. O sea, en un desayuno de Obama con los 4 empresarios de Silicon Valley, prácticamente está el poder concentrado
de todo lo que es la cibercultura contemporánea, mucho más que cuando se denunciaba en los años 70, 80 los oligopolios masivos, las grandes corporaciones multimedia. No tienen nada que ver con lo que hoy se llaman las GAFA, ¿no? Las empresas GAFA, que es Google, Apple, Microsoft, y 2 o 3 más, ¿no? Facebook, porque dominan casi todo. Entonces, viniendo en el avión ayer, dice de pronto, bueno, en el saludo que te hacen cuando te indican que te tienes que abrochar el cinturón, dicen, por favor, si ustedes tienen un teléfono Galaxy 7, no lo enciendan, por favor. Porque sabe, ¿no?, lo que está sucediendo con este teléfono, que la batería, después de un cierto calentamiento, explota. Bueno, pues ese hecho, que ha habido no muchas explosiones, pero 15 o 20 suficientes, está hundiendo a Samsung. O sea, ese accidente de producción, no es una cosa intencional, está hundiendo a Samsung en un momento determinado. Como, por poner algún ejemplo más, ¿no?, como un reciente libro que se acaba de publicar en Francia, que son unas manifestaciones de François Hollande, hecha a unos periodistas por el conjunto de indiscreciones y de juicios de conversación que trascienden a través del libro, pues le ha hundido la posibilidad de ser el próximo presidente en Francia. Le ha hundido, o casi le ha hundido. Tenía pocas ya por el currículum gubernamental que tenía, pero en este caso ha hecho que Mélenchon, que era un recién llegado prácticamente al Partido Socialista, sea el que tiene en primarias más posibilidades. Es decir, vemos cómo empresas, instituciones políticas, etcétera, tienen cada vez más impacto cuando cometen un desliz de comunicación o de producción, y por tanto significa que tienen mucha más responsabilidad social, ¿no? Yo lo que voy a hablar hoy es un poco del contexto en el que se está produciendo una nueva, entre comillas, mediatización de la sociedad, donde los medios son cada vez más importantes y donde probablemente lo que tenemos que pensar es una nueva forma de responsabilidad en torno a la comunicación, en torno también a las empresas, una nueva forma de compromiso social diferente al que hemos asumido. Y por referirme a las 3 palabras que están aquí puestas, detrás de mí, o sea, Consello, Cultura Galega, creo que deberíamos asumir el valor de lo que significa un consello, o sea, una reunión, un concilio, una gente que se reúne para hablar. Me parece que ese es el futuro que puede... el futuro comunicativo que puede salvar a la sociedad con los retos que tenemos hoy. El segundo, la cultura, a condición de no entender cultura solo la parte humanista. Es decir, creo que es aquella vieja distinción de Snow que decía hay 2 tipos de culturas y todas están separadas. Yo creo que hoy, más que nunca, tenemos que integrar tecnología y cultura y ciencia y cultura humanista. Y en segundo lugar, gallego, ¿no? No es que gallego vaya a ser el idioma universal, ¿no? Pero es que el gallego es el idioma próximo. Y la cultura y la sociedad se va a salvar si defiende el valor de la proximidad. Voy a intentar defenderlo en mi aproximación, pero vamos a empezar por plantear un poco lo que entiendo que es la gran crisis que estamos notando en comunicación hoy día. Decía George Orwell que en una época de mentiras contar la verdad es un acto revolucionario. El problema es que cada vez es más difícil contar la verdad. No ya por el problema filosófico de que si la verdad es posible alcanzarlo o no, sino porque se está haciendo cada vez más costoso transmitir una descripción correcta de la realidad. ¿Se acuerdan todos ustedes de hace unos meses aproximadamente, ¿no?, cómo descubrimos que Volkswagen, que era una casa fiable de un banco, de un país fiable o de un país seguro, pues nos estaba mintiendo a todos. Estaba proporcionando datos de contaminación que no se correspondían con los reales, ¿no? Fue una frustración para la Alemania, pero es un indicio del volumen que puede alcanzar una mentira sistemática, un problema grave en una sociedad contemporánea. En una sociedad en la que hay como una especie de caja negra a la que es muy difícil acceder y que nos devuelve a veces versiones por no decir mentirosas, versiones no correspondientes con lo real. Es un hecho y es una dimensión en la que podemos ir avanzando.
No sé si... Vamos a ver. Este señor es el presidente de una red mundial de periodismo ético. Quiero que oigan solamente un minuto de su intervención. Fue periodista de The Guardian. Look, I think if we look at journalism today, it's suffering something of an existential crisis. The internet is full of problems. There is a massive communications crisis. There is abuse, there is propaganda, there is distortion. It's very difficult for people to find what is useful, truthful, and reliable. Journalism is the only form of free expression which is dedicated to public purpose, providing truthful, accurate, humane, accountable, transparent information. So ethics have become much more important, particularly in an age when we can't trust the information we get. Media is like a pyramid, and we often think that the most important thing is the bottom of the pyramid, where the journalists work and the camera people work. And we think this is where there must be ethics. But actually, it's not just that. Bueno, resumiendo, el periodismo, según Aidan White, que es el... Perdón, si puedo salir de aquí. Volver a la presentación. El periodismo es una de los pilares del sostén de una esfera pública y confiable, verdadera, transparente, ¿no? Y está señalando un hecho que todos percibimos de alguna manera u otra en un momento de crisis, y es que estamos perdiendo la confianza en el periodismo. El periodismo tiene menos calidad, cada vez tiene menos empleados, tiene menos recursos, está más sometido a la publicidad, está más ligado a los poderes políticos o los poderes empresariales, y es un riesgo general que afecta a todas las ramas de la sociedad. Voy a poner algunos casos para intentar hacer emerger los problemas reales que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, el Brexit. Se produce el referéndum del Brexit y al cabo de 2 días, nada más pasar los resultados, los principales líderes del Brexit reconocen que han mentido. Reconocen que la cifra que pagaban o que decían pagar cada vez a la Comisión Europea no era cierta, dimiten. Ya han visto que, por ejemplo, los líderes del UKIP acabaron a mamporrazos en el Parlamento Europeo, pero eso coincide con una campaña sistemática de desinformación, de mentira y de manipulación de la prensa populista inglesa. Por ejemplo, esto es una fotografía de unos señores que aparecen escondidos, migrantes escondidos en un camión que venía de Calais. La policía los descubre. Durante el periodo de la campaña del Brexit, la prensa popular inglesa o populista inglesa presentó esa fotografía diciendo: los que bajan del camión son emigrantes europeos. Al día siguiente del resultado del Brexit, por acción de otros periódicos, creo que fue el de Independent o The Guardian, vienen a decir que no, efectivamente no eran europeos, que venían de Siria y que venían de otros países del Mediterráneo. Pero era muy, muy importante confundir la procedencia de estos migrantes, en el sentido de que si eran europeos, romper con Europa significaba parar en la frontera. Bueno, la cantidad de mentiras, de trampas, de engaños que se han producido en una cuestión tan trascendental como el referéndum de Gran Bretaña revela que no tenemos un sistema seguro de información y de prensa. Ustedes conocen, este es un caso más positivo el que voy a presentar, aunque es mucho más dramático. Conocen el resultado inesperado en Colombia por muy pocos votos a favor del no, donde una población lleva 50 años con 200.000 muertos, sufriendo violencia de todo tipo por las FARC, por el ELN, por los paramilitares, por los narcotraficantes, y de pronto hay movimientos, no de pronto, hace 20 años que empieza, lo inicia el presidente que ahora ha ido contra él, Uribe, lo continúa su exministro de Hacienda, que es Santos, avanza toda la sociedad, participa toda la sociedad, las universidades se convierten en un liderazgo, los procesos, las entidades de memoria histórica recuperan lo que es la violencia, contribuyen todos a crear un clima de paz y pierden en el último minuto y por muy pocos votos la posibilidad de acabar el proceso. En este caso lo que quiero presentar es una contribución positiva de cómo
empresas, instituciones públicas, ayuntamientos, televisiones, etcétera, etcétera, han contribuido a una enorme campaña en favor del sí, aunque no haya tenido los resultados al final. Les voy a pasar un testimonio de una de las víctimas que desde mi punto de vista tiene mucho sentido, tanto por lo que representa la campaña como por lo que significa en relación a la necesidad de potenciar un discurso más verdadero. Porque me daban con una de esas correas gruesas de cuero y eso quema como si a usted lo prendieran vivo. Tenía muchas heridas en el pecho, en la cara, en los pies. Me dieron tan duros, ensañaron tanto conmigo que querían como arrancarme hasta la piel. Me abrieron la cabeza con una hebilla, el pecho también. Y me acuerdo que uno me decía, si sos tan macho, porque yo en ningún momento le suplicaba ni le lloraba ni nada. Me pusieron de rodillas, me quitaron el buzo y me dejaron en la mera camisilla. Y me decía, este gran hijo de puta es tan hombre que ni siquiera llora. Y entonces yo les decía, ¿y yo por qué les voy a llorar? Ustedes son más que yo. Si van a matarme, mátenme. En un momento de tanto golpearme, yo me iba a parar porque ya no me aguantaba más. Eso era un pavimento y me tallaba mucho la rodilla de estar así. Yo me iba a parar y entonces me dijeron, párate pues y verás que te lo estallo acá en la cabeza. Y me puso el fierro así por detrás. Y me decía, este gran hijo de puta enrasado en hombre o en mujer, que no se sabe ni siquiera qué es lo que es. Y el otro le decía, mátalo. Mata a ese hijo de puta. ¿No ves que en el barrio tiene como alborotada la fobia? Porque no se sabe qué es. Si es hombre o es mujer. Mátalo. Las mejores chimbas se van detrás de él. ¿Quién sabe qué será lo que tiene este gran hijo de puta? Basta ya. No más violencia. Bueno, el testimonio es estremecedor, pero lo he traído porque creo que tiene un valor histórico notable. Primero porque apunta a uno de los problemas más graves de la vida contemporánea. Colombia no es solo Colombia. Tenemos Siria aquí al lado. Está Ucrania, que es también potencialmente un polvorín. Tenemos recuerdos en los países balcánicos. Tenemos posibilidades de decisión en cualquier momento, ¿no? Y la educación para la paz y la contribución responsable, desde todo punto de vista, para construir el entendimiento es algo que, digamos, nos tiene que obligar a todos, a compañías de medios de comunicación, cultura, etcétera, etcétera, y creo que será un reto del inmediato futuro. Lo que tienen aquí, por poner otro caso que preocupa, es una web que ha puesto en marcha la Unión Europea hace muy poco, que es una web que depende del Parlamento, bueno, de los servicios exteriores de la Unión Europea y que tiene que ver con
el intento de contrarrestar la desinformación o la información de la Unión Soviética, bueno, de la ex Unión Soviética de Rusia, ¿no? Que tiene que ver pues con la información sobre, por ejemplo, una zona conflictiva como Ucrania o lo que está pasando en Siria. Es decir, la Comisión Europea ha tenido que dedicar un esfuerzo notable a tratar de contrarrestar el peso cada vez más creciente en lo que parece ser una segunda guerra fría del discurso ruso, ¿no? Habrán visto que conectando el satélite hay una cadena en español que proviene de Rusia, ¿no? Pero además la información no solamente no va por televisión, sino que va por la prensa, digamos, por atraer estrellas de cine a Rusia, por atender, digamos, a los presuntos espías de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos está poniendo en guardia es que estamos ante un tiempo de desinformación y de riesgo de manipulación y de discurso falso en muchos aspectos. Y hay otro lado más amable también del mismo problema. Hace una semana se pone en venta en Japón este robot que se llama Piper, que es un robot que sustituye a un perro doméstico, por decirlo así. Acompaña a las personas, tiene unos sensores, se puede desplazar, puede realizar pequeños servicios, por ejemplo, de recepción en las empresas o de préstamo de libros en las bibliotecas, o puede controlar la calefacción, atender, digamos, el control doméstico de la casa y hacer como de robot de compañía. El problema no es que podamos sustituir el perro o la persona o por un robot. El problema es la cantidad enorme de información que este robot va captando a través de sus sensores cada día de cada casa, de cada persona, de sus gustos, de sus opiniones, etcétera, y que lo transmite a grandes compañías de las que no sabemos cuál es el destino. No sabemos qué pueden hacer con esos datos, qué pueden saber, cómo pueden intervenir en nuestras vidas. Es lo mismo que, hablando de del trucaje de los automóviles, hace poco se supo que la Ford estaba controlando por GPS todos los vehículos que estaban en circulación. O sea, lo mismo que a través del GPS de Google, pues Google conoce los desplazamientos más frecuentes en una ciudad, en una calle, etcétera, etcétera. Lo mismo que puede suceder cuando el coche sin conductor esté, al mismo tiempo que, digamos, sorteando las dificultades de tráfico, esté captando información sistemáticamente y mandándolo a un control central que es como una especie de caja negra al que no podemos acceder. En definitiva, los ejemplos que he puesto acá son los problemas reales que tenemos en la sociedad. Lo intento abstraer un poco más, ha sido a partir de unas anécdotas, pero que son muy significativas, de cómo cada vez somos más dependientes de un discurso del que no sabemos si es verídico, si es creíble, de una captación de datos que no controlamos, y todo eso se nos puede tornar en un poder que nos controla a nosotros, tanto como individuos como sociedad, ¿no? Si queremos seguir repasando la falta el problema que tuvo el grupo Murdoch en Gran Bretaña, porque hackeaba los teléfonos incluso de personas secuestradas o de la policía o del primer ministro. ¿Conocen la anécdota de que Cameron, cuando era estudiante, se llevó, digamos, un cerdo a sus partes íntimas? Aquello corrió como la pólvora, perjudicó al primer ministro, y no es que yo le tenga mucha simpatía al primer ministro, pero era falso. Y cuando eso corre por las redes es muy difícil de desmentir. Era falso, y muchas falsedades están pasando por verdad, ¿no? También hay aspectos que de pronto nos llaman la atención, ¿no? De cómo, pese a que estamos acostumbrados a saber que hay guerras atroces en el planeta, pues hay imágenes que conmueven. Esta es una, ¿no? Proveniente de Siria, que de pronto apareció en todas las portadas del mundo. Lo que estoy intentando señalar es que en esta emergencia de nuevos problemas hay aspectos positivos, aspectos negativos. Luego veremos a ver cómo lo podemos equilibrar. El debate sobre el burka, ¿no? Ven ustedes ahí dos deportistas compitiendo en los Juegos de Brasil, en las Olimpiadas, de diferente vestimenta, ¿no? Ven ustedes dos fotografías, de una fotografía de La Pietà, de Miguel Ángel, ¿no? De la derecha, y otra, un premio Pulitzer de fotografía, en el que
sin montaje ninguno, sino por casualidad, pero con una, digamos, isotopía cultural, presenta un caso pero totalmente contrario. Pero que al mismo tiempo nos hace pensar mucho, ¿no? Es la Virgen la que tiene velo, es la madre la que no tiene velo, bueno, en el caso de la izquierda era el esposo, no era el hijo, ¿no? Pero en el fondo es la piedad que puede emanar de diferentes religiones, de diferentes percepciones, que puede ser, como en el caso del burkini, la fotografía de debajo, un motivo de controversia. Yo creo, para mí, la confusión de la tolerancia, o sea, la confusión de, digamos, del radicalismo laicista con una tolerancia, en el que, bueno, nos permite un hecho tan contradictorio que en la misma playa pueden pasear sin ningún problema dos señoras con velo y, sin embargo, otras están siendo, digamos, obligadas por la policía a desvestirse, ¿no? Esto explica la contradicción de nuestro imaginario cultural que no sabemos resolver racionalmente. Me recuerda un poco el planteamiento de Max Weber, que después de defender una racionalidad, la modernidad como racionalidad, reflexiona sobre la posibilidad de que esa racionalidad explote y de pronto nos cacen los demonios y los mitos de una irracionalidad creciente. Yo creo que estamos en una irracionalidad creciente, que expresa, por ejemplo, esta fotografía, ¿no? Sin embargo, no se fíen de cómo esta fotografía es presentada solo. Hay un tratamiento periodístico. Con esta fotografía puede mandarse el mensaje de desolación absoluta, ¿no?, que refleja ese niño muerto en la orilla, pero también podría haberse mandado un mensaje de cómo las instituciones y la policía se distancian de la muerte, miran esto como un accidente, o también podría haberse mandado en el mismo hecho el mensaje de cómo alguien, un policía, también es capaz de proteger, de arropar bueno, una víctima, ¿no?, de un problema lacerante. Es decir, nuestro mundo, como decía Dickens, tiene lo mejor y lo peor. Tiene la capacidad de empatía, de responsabilidad, de compromiso, también la violencia brutal más dura, ¿no? Ahora, lo grave de lo que está pasando es que los efectos de pequeñas cosas pueden multiplicarse como si fuera una bomba atómica. Estamos por primera vez en un mundo exponencial, en un mundo en que una pequeña reacción en cadena desemboca en una explosión nuclear. Eso no sucedía hasta ahora, ¿eh? No sucedía hasta ahora porque una idea circulaba por un libro, circulaba por un diario, tenía acotado su impacto. Hoy día, un ligero pensamiento, una ligera frase puede afectar a todo el mundo, y esto porque estamos en un nuevo ecosistema social. Es como si estuviéramos después de un tsunami enorme, que es el tsunami de la digitalización, que nos ha llevado a un estado que yo describía así. Bueno, primero una absorción en muy poco tiempo. Fíjense ustedes, Internet, que nace hace apenas unos años, YouTube, que no tiene más de 11 años de vida y que, sin embargo, ya está apropiándose de toda nuestra existencia y creando una burbuja personal constante. Bueno, ese tsunami mediático está transformándonos. ¿En qué nos está transformando? Primero, nuestros sentidos ya no son nuestros sentidos. Son los del teléfono móvil que llevamos al lado. Y es un teléfono móvil que nos permite ver, fotografiar, recordar, conectarnos con personas que antes no teníamos, y ese cambio aún no lo dominamos. Estamos expuestos a la adicción creciente, estamos expuestos a la fragmentación cultural, como ha señalado Nicolás Carr, a la superficialización del pensamiento, a la acción impulsiva e irracional, a adoptar, como ha dicho Kahneman, decisiones que merecerían reflexión en modo de impulso, y es en parte porque todavía no hemos domesticado estas tecnologías. Para abundar más en el efecto implosivo del mundo en que vivimos, aquellas confusiones de Magritte que nos hacían reflexivos sobre los engaños de la percepción que ven ustedes en la fotografía de la izquierda no son nada comparado con lo que nos viene, con la capacidad de manipulación de la inmersión tecnológica que nos promete un mundo virtual que nos envolverá y que nos hará pensar de otra manera. La multiplicación de los lenguajes. Lenguaje de la imagen, lenguaje de interacción, lenguaje gestual, el lenguaje oral, todos transformados a la velocidad de los medios digitales. Por tanto, con menos conciencia de eso. Externalización de las memorias.
cuánto sabemos, cuánto recordamos, cuántas memorias están fuera de nosotros, cuántas memorias nos manipulan a nosotros mismos, cuánto nos inducen, por ejemplo, si uno está leyendo en Amazon la recomendación de libros inmediata que te viene allá, ¿por qué te viene? ¿Sabe Amazon mejor lo que hemos leído nosotros? ¿Sabe, por ejemplo, todos los párrafos que hemos subrayado en un libro, todos los lectores del mundo a la vez? El cambio en las relaciones sociales, cambio enorme, ¿no? O sea, dos fotografías que son dos épocas, de cómo la gente se miraba, se sentaba y charlaba en una conversación y cómo hoy los jóvenes se reúnen para consultar el teléfono móvil, ¿no? Los jóvenes y los mayores, ¿no? Que se reúnen para no mirarse a la cara, sino para... Y es un fenómeno creciente. Cómo aquello que denunciaba bueno, Freud y todos los psicoanalistas del narcisismo y que se representaba por aquel cuento, bueno, por el mito de Narciso en sí y por aquel cuento de Blancanieves, ¿no? Soy más guapo cada vez o quién es más guapo y el interlocutor era el espejo. Hoy día son los likes del Facebook, es cómo te ves en las redes sociales y cómo tu entorno te reacciona. Por tanto, estamos asistiendo a una transformación, a una transformación sistémica de la creación de las identidades. Por contar una anécdota, en México me contaban un documental sobre Avión, sobre el pueblo gallego de Avión, ¿no? Que estaba pasando en canal 22 de México, que es un canal que llega a 100 millones de personas. Estaban contando lo que pasaba en una aldea que debe ser muy pequeñita, ¿no? En un pueblo muy pequeñito, de una Galicia que comparado con las dimensiones demográficas de la Ciudad de México debía ser como lo que ellos llaman una colonia, un barrio pequeño. Toda la población de Galicia manda ahí. Pero cómo la transformación de las identidades pasa por este tipo de intercambios, de flujos de información, etc. Bueno, para ir un poquito más rápido, lo que se nos avecina es la digitalización de los objetos. Vamos hacia el Internet de los objetos, que son sensores que nos comunican y que interactúan constantemente con nosotros. La ciudad va a convertirse, ya lo es, o sea, simplemente paseando por aquí, desde el hotel hasta acá, que está a 5 minutos, he visto 24 cámaras de vídeo colocadas en las esquinas, que nos controlan, que pueden ya reconocer nuestras caras. O sea, hay sistemas de software que reconocen las caras, que las clasifican, que las editan, que las organizan, que las unen a etiquetas que ya existen, que van a unos procesadores que bueno, no sabemos quién controla, ¿no? La robotización, he señalado antes el robot Pepper, ¿no? Que puede sustituir muchos empleos, pero sabemos, y ya no hay ninguna duda, de que la robotización es uno de las peores amenazas para el empleo en los próximos años. Porque hasta ahora los robots sustituían tareas mecánicas y rutinarias. Cada vez van a sustituir tareas más sofisticadas. Y no hay sustitución de trabajo, no hay empleos para otras personas, cada vez hay menos y, por tanto, este es un problema de gran envergadura en nuestra sociedad, ¿no? Además, los robots, cuando adquieran ese momento que llaman singularity, que algunos ya están pensando, el director de tecnología de Google, Kurzweil, ya ha imaginado un momento en que los ordenadores pueden aprender por sí mismos, pueden volverse, como en la Odisea 2000 del espacio, contra el propio protagonista y pueden, bueno, empezar a gobernarnos de alguna manera. Este es un tema controvertido, no es seguro. Pero es verdad que cuando uno se siente perdido en un parking donde no encuentra a quién pagarle por la noche y solo hay una máquina que le responde y cuando llama a información resulta que el operador está a 14 kilómetros del parking, pues uno se siente bastante encerrado, que no puede salir, no puede salir del coche, ¿no? Esa sensación de angustia, de depender de la distancia, de muchos robots que nos asisten o que nos hablan, ¿no? Va a ser creciente, en el próximo tiempo. Hay un cambio de poder clarísimo. No, voy a ir a la parte más positiva. Primero, la recolección de datos. Es un reto enorme. ¿Quién, cómo y cuándo controla los datos que proporcionan los nuevos sensores? Segundo, hoy día vivimos en una etapa que ya no es ni de comunicación oral, ni de comunicación masiva, ni de comunicación reticular. Ya están equivocados desde los sociólogos de la sociedad de masas, los que defendían, no sé, los sociólogos de la conversación y los sociólogos como Castells de la reticulación social. Porque hoy lo que vivimos es un mundo de plataformas
digitales donde todos nos colgamos a plataformas como Facebook, Twitter o Google, que son una enorme caja negra que controlan muchos de los inputs, outputs que nosotros recibimos, que controlan mucha de nuestra información y que de alguna manera formatean nuestras relaciones con los demás. Desde los textos cortos de Twitter, que son 120 caracteres, hasta la duración de las imágenes que se cuelgan en Snapchat o incluso la capacidad de unir grupos en WhatsApp, ¿no? Todo esto está formateado previamente, manipulado, entre comillas, previamente, y nosotros nos adaptamos a estas plataformas. Y además estamos en un mundo híbrido. Se ha dicho falsamente, por ejemplo, que las revoluciones de las primaveras árabes estaban fomentadas por Facebook. Yo estuve allí en la plaza, en aquel momento de la plaza en el Cairo, y no era verdad que fueran las redes sociales. Eran dos cadenas de televisión que estaban compitiendo, una la nacional, que era la egipcia, que estaba dando el único plano de la Plaza Tahrir donde no había nadie, y estaban diciendo no pasa nada en el país, y por otro lado la CNN, que había hecho, Al Jazeera, o sea, la televisión de Qatar, que había dividido la pantalla en dos y emitía también para todo Egipto, por un lado lo que estaba diciendo la televisión egipcia, que estaba silenciando y ocultando y censurando el acontecimiento, y por otro lado el lugar más concurrido de la Plaza Tahrir. Los que habían en la Plaza Tahrir eran los hijos del régimen de Mubarak. Los que tenían teléfono móvil, los blogueros que podían tal, los hijos del régimen, no quiere decir que uno herede todo lo malo, sino eran rebeldes con respecto a aquello, pero en realidad fueron los mismos que luego celebraron el golpe de Estado de Al-Sisi contra los hermanos musulmanes. Esa mitología de las redes sociales es tiempo de otra época. Hoy día lo que hay es una platamorfización, si me permiten la expresión, en muy pocas manos y unos nuevos señores de la información que responden a una vigilancia global y que son 3 o 4. Y algunos están ahí. Son los que gobiernan el mundo. Algunos, como Bill Gates, abandonan la empresa y se dedican a la fundación. No sé si para mantener el monopolio de Microsoft, para lavar la imagen o para hacer un servicio. Seguramente para ambas cosas. Este es el reto que tenemos en la cuestión de la responsabilidad social corporativa. Bueno, hay nuevas amenazas, pero vamos a la parte un poco más positiva. Que no sin pasar antes por las crisis que tenemos. Una del periodismo. Hay cada vez más robots en las redacciones. O sea, el Celta de Vigo puede perder 7-0, ¿no fue el otro día? Lo siento, a los que sean del Celta. Pero casi todas las imágenes que se recogen en televisión, que se utilizan para repetir los goles, etcétera, no las controlan ya las personas, son los robots. Las estadísticas de juego son los robots. Buena parte de la información bursátil que circula por el mundo las hacen los robots, que están programados para crear textos cada vez más. Por tanto, esa prensa que tiene muchos problemas de credibilidad también los puede tener si cae en manos de una automatización. La política, no quiero hablar más, pero uno de los grandes problemas es cómo el discurso del odio circula hoy con más rapidez que nunca, sea el discurso del odio islamista, sea el discurso del odio tipo Trump, sea el discurso populista de Putin, sea cualquier discurso, el odio contra los homosexuales, el odio contra la diversidad, contra la diferencia, circula con más peligrosidad que antes porque es una explosión nuclear, no se sabe cómo contener, no se sabe cómo controlar. Cuando se intenta controlar, pues se producen efectos paradójicos, y es que aumenta el poder de los grandes controladores, en este caso Estados Unidos, y por tanto el poder sobre nosotros mismos, y ya no estamos seguros de si, aunque WhatsApp esté encriptado, quién lo está viendo, cómo está llegando, a quién está llegando. Bueno, todo esto, no hablemos de la economía de los estados, que está pendiente de muchas cosas, de los ataques continuos a los bancos, que no se traslucen, digamos, los ataques continuos a veces de estados, que son capaces, por ejemplo, más o menos se sabe que fue la Unión Soviética quien bloqueó las cuentas de Sony, o cómo el ejército norcoreano tiene un sistema de hacker que actúa por su cuenta en todo el mundo. No, estamos ante una guerra
sórdida que se está dando ya en Internet. Los pequeños, las familias, asediadas también por este tipo de aparición de robots de compañía, ¿no? Bueno, vamos ahora un poco a cómo podemos aprovechar la oportunidad de la responsabilidad social corporativa. Voy a ser breve en esto, pero con algunas ideas que pueden ayudar a compensar los equilibrios. Primero, voy a decir, es absolutamente necesario. O sea, la colaboración de las empresas no es algo optativo ya. Es absolutamente necesario. Porque, por dos razones. Una, para defender sus propios intereses pragmáticos, y la segunda, cada vez están todas las empresas, grandes y pequeñas, más sometidas a una esfera pública en la que no solamente están los consumidores, sino están los periodistas, los ciudadanos, etcétera, etcétera. El poder de la marca no significa solo la capacidad de persuasión de un discurso publicitario, sino una experiencia vital de la gente en torno a esa marca. Es una especie de confianza o desconfianza hacia esa marca y, por tanto, la responsabilidad social corporativa trasciende, digamos, lo que es el puro valor económico. ¿En qué términos se podría dar esta responsabilidad social corporativa? Y me estoy refiriendo a todo tipo de responsabilidad social, pero sobre todo lo que afecta a la comunicación. Decía Habermas que había como 3 dimensiones de la comunicación. Uno son, bueno, de la comunicación de la vida social. Uno, los intereses pragmáticos. Otro es la comunicación de intersubjetividades, el diálogo personal. Y el tercero, la reflexión sobre la forma de comunicación. Hoy día, una compañía que se precie tiene que medir las 3. Tiene que crear un buen producto, tiene que ser capaz de dialogar con su entorno, con sus clientes y además de producir en el diálogo con sus clientes. Yo creo que, por ejemplo, Zara pues es un ejemplo. O sea, no encarga diseños, sino que en función de la respuesta del mercado genera diseños, pero imagínense pues una productora de televisión o un diario digital que constantemente recibe feedback por parte de la audiencia. O sea, si ese diálogo no se da en todos los aspectos, las empresas no van adelante. Si ese diálogo no se hace en términos de responsabilidad y de respeto al usuario, ese diálogo se va a volver contra uno mismo. La gente joven cada vez acepta menos el discurso en una sola dirección. O sea, por tanto, estamos yendo hacia una época de conversación horizontal, ¿vale? Por tanto, la transparencia y el respeto a la privacidad será una de las condiciones de esas apuestas de la responsabilidad social corporativa. La capacidad de asociación y de creación de sinergias. Muchas veces hablamos de responsabilidad social corporativa como inversión de una sola empresa para un solo destino. No, yo creo que hay una propuesta última y reciente de la BBC. No, esa responsabilidad social se tiene que hacer con otros, en partenariado y con sinergias, lanzando proyectos en común y dialogando sobre esos proyectos en común, porque son los que permiten, tanto en defensa de la lengua, de la cultura, de la proximidad, éxitos compartidos, ¿no? Y cómo extendemos también al campo del compromiso la necesidad de conversación y de diálogo. La empatía, valor fundamental que se tiene que cultivar también a través de la responsabilidad social, ¿no? El cuidado con que, bueno, con el medio ambiente, por supuesto, con la formación, con la educación, con el respeto a, no sé, a la igualdad, a los valores de género, etcétera, etcétera, serán algo capital para todo, para la política, para las instituciones, para las compañías, para las personas, ¿no? Y el modelo clásico de la conversación. Y con esto quiero acabar apostando por un valor que me parece esencial. En el año 2050 se acaba el petróleo. Más o menos. Por mucho que fracturemos el planeta. Por mucho que haya... bueno, lo pongo como ejemplo y no quiero ser rotundo en un terreno que no conozco, ¿no? Pero no queda mucho petróleo. La prueba es que los automóviles están pasando a sistemas híbridos, a sistemas eléctricos. La energía que usamos está muy mal usada. Se pierde el 30% de energía en la conducción por redes que son ineficientes. Lo mismo que se pierde mucha agua, que es algo que falta en todo el planeta por redes ineficientes, ¿no? Lo mismo que no será posible hacer estos grandes viajes transatlánticos, ¿no? O estos viajes, normalmente en Barcelona vamos mucho a Madrid, supongo que en Galicia también se va mucho a Madrid, a reuniones que duran 4
4 horas y que te fuerzan a un viaje de un día entero, ¿no? Cuando se pueden hacer por Skype. Se sigue trabajando cada día de la semana, desplazándose desde su casa al lugar de trabajo, quemando energía de transporte, quemando carburantes, quemando tiempo de las personas, cuando no sería necesario en muchos trabajos desplazarse cada día al trabajo. Seguimos con rutinas que lo que hacen es acostumbrarnos a una cultura de la distancia y a una cultura de la ignorancia de unos con otros. De la distancia, porque el yogur que nos tomamos probablemente haya recorrido 1.500 kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, y porque, aunque veamos lo que esté pasando, yo que sé, en Tailandia, que hay un cambio de monarquía hoy día, para nosotros Tailandia es quizás solamente el refugio turístico al que vamos en una playa perdida, pero no sabemos nada de Tailandia, que es la ignorancia. Bueno, yo creo que compromiso y responsabilidad social de todas las empresas, de todas las instituciones, grandes y pequeñas, de las empresas de comunicación, de las empresas culturales, pasa hoy día por defender lo contrario a la distancia y a la ignorancia. Es decir, por defender la proximidad, consumo de proximidad y conversación de proximidad. Y por tanto, conversación no en el lenguaje de nuestras raíces, sino en el lenguaje presente, ¿no? El gallego presente, no solo porque es histórico, sino porque es que probablemente el que, si dos gallegos se encuentran, es el que más emoción transmite, es el que más cercanía transmite con el otro, ¿no? Es el que, no sé, yo cuando veo el acento de mi tierra en alguien, hay algo que no sé controlar, pero que me acerca más, ¿no? Y ese hoy día es un valor muy importante, porque no habrá un cosmopolitismo y no habrá un universo sin respetar esa pulsión de emoción que está contenida en las palabras en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Por tanto, proximidad en la cultura, porque es la única manera de ser universales, ¿no? Y por último, y aquí tiene que ver la educación y la comunicación, más conocimiento, más luz. Yo creo todavía en esa apuesta de la ilustración, o sea, y no creo en la oscuridad de la posmodernidad, ni creo en la oscuridad de la irracionalidad. Cuando hay el peligro de sustituir en política, en religión, el pensamiento racional por la emoción, nos estamos equivocando. Tenemos que defender las luces. Tenemos que avanzar por una racionalidad, pero no una racionalidad tecnológica, imperativa, colonizadora, por decirlo así críticamente, sino en una racionalidad de la conversación. Y yo creo que esto se tiene que hacer con todos. Hoy día no se puede dividir el mundo en dos. El mundo es como es y es el fruto de hace muchos años, de una evolución. Hoy no podemos decir, bueno, se acaba lo público y empieza lo privado. O se acaba lo privado y empieza lo público. O se acaban las empresas y nacionalizamos todo. O acabamos con los idiomas vernáculos y hablamos todos en inglés. O de pronto no somos ciudadanos de ninguna parte del mundo y... No. Yo creo que hay que sentir que nuestro corazón, nuestra alma pesamos un terreno concreto y que toda universalidad solo se puede forjar en el conocimiento real del otro. Y esa es la gran apuesta en la que la educomunicación, la cultura de siempre, la ciencia de siempre y el sentimiento cultural de siempre, ¿no?, nos puede conducir. Y esa es un poco la apuesta que creo que debemos hacer desde un nuevo compromiso con la humanidad, ¿no? Muchas gracias por la atención. Gracias, profesor Manuel, porque, bueno, está hecho de sugerencias, o sea, está lleno de sugerencias la intervención e ás 10:30 está prevista a intervención do profesor Timoteo Álvarez e os organizadores non sei se temos posibilidade de unha ou dúas preguntas. Ben, dinos aquí que sí. Entón, alguén dende o público quere intervir? A ver. Ayer mismo, no, yo creo que se oye, no. Sí. Ayer mismo preguntaban si los robots tienen que pagar pensiones. En vista de que iban a haber Está muy bien. Bueno, vamos a ver, yo intuyo que no va a haber trabajo para todos. O sea, que el pleno empleo, desde todo punto de vista, tenemos 27% de desempleo en España. Cuanto más robots haya, más sustitución de trabajo, no va a haber empleo. Entonces, no sé si los robots van a pagar pensiones, pero alguien tendrá que sostener la vida de la gente, ¿no? Y que seguramente los ingresos no puedan venir solo por el trabajo
o no puedan venir solo por 40 horas de trabajo a la semana, ¿no? O sea, yo creo que eso es decisivo. Me preocupa de los robots el empleo y también un poco la humanidad, ¿no? O sea, por mucho que simulen las personas, el contacto humano es importante. O sea, que nos tendrán que pagar una doble pensión, una para que sobrevivamos y otra para mantener el humanismo de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Alguna outra pregunta? É que hai unha clave, eu quería facer unha, non? Unha que seguro que ten unha resposta para outra conferencia, o sea que non tes por que complicarte a vida demasiado. Pero cando no ano 1993, creo que foi a Unión Europea elaborou aquel código deontolóxico do xornalismo e da comunicación, aínda non había esta revolución tecnolóxica, pero, bueno, xa se apuntaba, porque a clave estaba no que decía Lewis Carroll en Alicia no País das Maravillas, quen é o dono das palabras, non? Ti apuntaches aí 3 rostros que, evidentemente, bueno, son algúns dos donos do mundo, pero como e por onde teríamos que ir cara a participar, non me atrevo a utilizar a palabra controlar, porque non me parece axeitada, pero cara a participar no gran tinglado, na gran máquina, no gran sistema da comunicación que nos condiciona a vida, que nos deforma a vida e que nos pinta, digamos, un horizonte incluso co das pensións que decía ali, que me parece que é unha reflexión bastante importante. Como a cidadanía pode artellar institucións, procesos, vehículos para participar e exixir que esa calidade da información, esa limpeza da comunicación e da información que é fundamental para a liberdade e a democracia se exerza. Bueno, esto yo creo que es el gran reto de un Consejo de Cultura, ¿no? O sea, y de todos nosotros, ¿no? Pero hay una respuesta clásica. Cuando se fundan las escuelas, las primeras escuelas son del lenguaje, ¿no? O sea, desde la retórica, pues, después la sofística, o la reflexión sobre el valor de la palabra. La filosofía es la defensa del logos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir en esa lucha, que es la construcción de la humanidad hoy día, pero con nuevas sintaxis, ¿no? Y con nuevos fonemas, ¿no? Si para retórica era muy importante saber cuáles eran los tropos, ¿no? Y cuál era la forma de hacer el lenguaje, para nosotros es muy importante lo que hoy se denomina la teoría discursiva en general, pero incluyendo también la tecnología, ¿no? O sea, es tan importante considerar hoy el valor de las palabras, ¿no? Que hacen, por ejemplo, los sociólogos del framing, que dicen, bueno, cambiando el orden de las palabras, tematizando de una manera u otra, produce diferentes impactos, como el articular la sintaxis de la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? No es lo mismo tener un teléfono móvil que un bolígrafo, que un lápiz, o tener una conexión vía Skype que tener una escuela conectada con el mundo o una escuela no conectada con el mundo, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos falta es la gramática y la sintaxis de la tecnología. Nos entregamos a ellas porque, como no las comprendemos en general, y además hay una maniobra de ocultismo. Yo esta mañana me levanto y, así como, bueno, en mi casa tengo un despertador antiguo que en cuanto me llama, me enciende la radio. Digo, ¿y por qué no podré yo controlar mi teléfono móvil para hacer que cuando me despierte se me encienda la radio? Bueno, algunos sabrán cómo hacerlo, pero yo no. De todas formas, no lo hacen porque no quieren. O sea, no prestan la programación, el software que nos brindan las grandes compañías, está cerrada. Es como impenetrable, ¿no? Aunque se defienda el código abierto, en realidad no podemos manipular muchas de estas cosas, ¿no? Yo creo que la lucha está por aquí. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de apertura de lo cerrado. Es una lucha educativa y política. Y legal. Es una lucha educativa, política, legal, etcétera. Y hay que apelar a una cierta rebeldía de orden evolutiva. Es decir, hay que ser rebeldes con la que nos dan tan cerrado, ¿no? O sea, yo algunas veces, y como hay mucha gente joven, lo quiero decir, no hay mucha rebeldía contra esas cosas en la gente joven. No hay como un sentimiento de sumisión al Facebook y a
Hay a Twitter y a cosas de este tipo. No hay rebeldía. Necesitamos una rebeldía contra Zuckerberg y contra lo que no nos deja hacer ese tipo de cosas. Daba para un seminario, sí. Y además, por si hay pequeñas empresas aquí, ¿no? que produzcan libros o que hagan eventos o que hagan espectáculos o que simplemente cultiven la tierra, ¿no? Es su batalla también. Es su batalla también, porque en la medida en que la gente cercana esté pensando lejano, no tiene valor lo próximo. No tiene valor lo próximo. Porque cuando dicen trending topic, ¿no? ¿Quién se cree esto del trending topic? ¿Cómo se forma un trending topic? ¿Quién decide que es un trending topic? Y todos vamos detrás. Ha sido trending topic. Fulano de tal tiene tantos seguidores. ¿Y cómo sabemos que tiene tantos seguidores? ¿O cómo sabemos que es verdad los seguidores que tienen? ¿O cómo sabemos que cuando recibimos un mensaje de Twitter proviene de alguien que no es un robot? No, al contrario, sabemos que son robots muchos. Sabemos, por ejemplo, que están creando burbujas, no, me corta cuando quieras, burbujas, o sea, burbujas que son burbujas narcísicas. Es decir, uno solamente sigue a aquellos que piensan más o menos como él. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues cada vez más sectarismo. No, o sea, cada vez más, pues vivimos la política como si fuéramos fans del fútbol, de equipos de fútbol. O sea, no nos enfrentamos al que piensa diferente, al que piensa de otra manera. Y este es un fenómeno galopante, ¿no? Porque cada vez la gente, los jóvenes y todos, vivimos más tiempo delante de las pantallas que delante de los otros. Cada vez cuesta más mirar a la cara del otro. Hay un estudio que revela cómo se separan las parejas hoy día. Pues una parte importante de las parejas se separan por WhatsApp. Por WhatsApp. O sea, adiós, muy buenas, desconecto el WhatsApp, no te quiero ver más, ¿no? Es un fenómeno creciente, ¿eh? Como cada vez más parejas se encuentran por Internet. Claro, dicen, bueno, es mejor Internet que, digamos, el azar de las personas que me rodean, puede ser, pero ¿quién hay detrás de la selección de personas de Internet que te ofrecen? ¿Cómo se construyen los perfiles de la mujer o hombre que iría bien con tu personalidad, ¿no? Todo eso es una caja negra enorme y la rebeldía y la propuesta es hay que destapar esa caja negra, hay que conocerla, ¿no? Hay que impedir que Volkswagen esconda la verdad. Hay que impedir, por ejemplo, en el tema de los automóviles, que solamente se puedan reparar en las casas concesionarias de la compañía, porque eso va contra la libertad de mercado. Y eso destruye, ¿qué destruye? Pues destruye el pequeño taller de reparación, etcétera, 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 ¿no? Por eso falaba antes de que esto es una cuestión política, claramente política. Y que despois ten unha repercusión educativa, ten unha repercusión familiar, etc., pero unha cuestión abertamente política. Bueno, incluído, por exemplo, a manipulación. Aquí hai moitos estudiantes de xornalismo, de comunicación, ou polo menos sospeito que sí. Cando de repente nos venden esa revolución, entre comillas, do periodismo personalizado, segundo o cal ti abres o ordenador e recibes a información que che interesan, o que te están dirixindo o mundo dunha determinada maneira e impedindo. Xa sabemos que os periódicos tradicionais tamén son unha maneira de dirixir o mundo por parte das empresas, das redaccións, etc. Pero, polo menos, ti tes un abano que va dende as seccións de internacional hasta as seccións de anuncios por palabras, onde está o mundo metido dunha determinada maneira. E incluso descubres cousas a través da publicidade, a través das reportaxes diversas, etc., que te permiten ver o mundo nesa pluralidade, relativa pluralidade, pero unha pluralidade infinita, moitísimo maior do que pode ser esa programación teledirixida e unidireccional que ao final o que acaba é facéndonos a todos, de verdad, escravos. Sí. E non se trata de miña opinión, non se trata agora de ser luditas e poñernos agora contra as máquinas, ¿no? Porque isto é como a electricidade, veu para quedarse. Por tanto, o que temos é aprender a
a reaccionar, como moi ben propoñías ti na túa intervención, reaccionar e posicionarnos críticamente diante do que nos dan, que non nos lo dan nunca gratis, que sempre hai alguén que se beneficia. E os que se benefician casi sabemos quen son. Bueno, os nosos organizadores nos din que temos que deixar paso á seguinte intervención, que é do profesor Timoteo Álvarez, que seguro que nos va a ilustrar e nos va a interesar moito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias.